Desde que trajimos esta Idea Tab al canal, muchos nos han preguntado cuál es mejor opción entre ella y la Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Así que el día de hoy les vamos a traer el versus de las que probablemente sean las mejores tablets en torno a los $200. Antes de empezar, no olvides que todos los productos que mostramos acá en el canal lo hemos comprado de nuestro propio bolsillo. Entonces, la mejor forma que tienes para apoyar este proyecto y que podamos comprar más productos y seguir trayéndote más videos es dándole like, suscribiéndote y dejándonos un comentario en la parte de abajo de este video. Así que ahora sí, pasemos con la comparativa. Empezando por la calidad de construcción. Teniendo en cuenta que quitamos la línea de diseño porque esto es muy relativo, pero la calidad de construcción sí es muy importante. En ambos casos con una construcción en metal, aunque en la S6 Lite estamos 100% seguros que es metal. En la Lenovo no estamos del todo seguros, pero pues todo parece indicar que es metal. Simplemente digo que no estamos del todo seguros porque en su página oficial no dice nada y no hay ninguna información oficial al respecto. Pero se siente como metal, se ve como metal y pues hay un 95% de posibilidades de que sí sea metal. Ahora, si bien es cierto que ambas están muy bien construidas, la S6 Lite sigue estando un pasito por delante. Es que esta tablet tiene una construcción de gama alta. Cuando salió la primera versión por allá en el 2020, le pusieron el mismo chasis que tenía la Galaxy Tab S6 y por eso es que pues es imbatible en este rango de precios la calidad de construcción de esta Galaxy Tab S6 Lite. Pero ojo, no es porque la Lenovo Idea Tab sea mala. De hecho, muy probablemente sea, después de la S6 Lite, la mejor tablet por este rango de precios que he visto en cuanto a calidad de construcción. Así que el primer punto se lo lleva la S6 Lite 2024. Ahora pasemos a hablar de la pantalla. Y aquí tenemos varias diferencias, pero primero vamos a hablar de las diferencias físicas. 11 pulgadas versus 10.4 pulgadas. Y además de esto, en la S6 Lite tenemos un formato un poco más panorámico que el que nos podemos encontrar en la Idea Tab. En la S6 Lite tenemos una pantalla TFT LCD con una resolución de 2000 por 1200 píxeles, además de 60 Hz de tasa de refresco y 500 nits de brillo. Mientras que por parte de la Idea Tab nos encontramos con una pantalla IPS LCD con una resolución de 2560 por 1600 píxeles, una tasa de refresco de 90 Hz e igualmente 500 nits de brillo. Pasando un poco a la experiencia de usuario y lo que ustedes están viendo en este momento, en la S6 Lite podemos notar que tenemos una mejor capa antirreflejos, la pantalla es un poco más brillante, aunque en ambos casos son 500 nits, pues sabemos que cada empresa toma estas mediciones de una forma diferente y que normalmente los nits de Samsung pues suelen brillar un poco más, entre comillas, aunque esto no tenga mucho sentido. También nos encontramos con unos blancos que se ven un poco mejor, son como más puros, mejores ángulos de visión, cosa que me parece exageradísimamente curioso, teniendo en cuenta que la Galaxy Tab tiene pantalla TFT LCD, mientras que la Lenovo tiene pantalla IPS. Pero pues ustedes mismos lo están viendo, los ángulos de visión son mejores en la S6 Lite, aunque no son malos tampoco en la Idea Tab. Y les diría que cuando no estamos visualizando contenido, se ve un poco más llamativa la pantalla de la Galaxy Tab S6 Lite. Los colores se ven más bonitos y en general llama más la atención, da la sensación de mejor pantalla. Pero cuando vamos a reproducir contenido nos encontramos con una limitante de que al menos en YouTube solo nos permite reproducir hasta 1080p. Y ahora pasemos a hablar de la Lenovo. En este caso me gusta más la representación de los colores, hay un poco más de contraste tanto en colores como también cuando se representa el color negro. Tenemos una mayor superficie por el hecho de que es una pantalla un poco más grande y también tenemos la gran ventaja de que al tener más resolución es capaz de reproducir contenido en 1440p. Entonces, al menos en YouTube, podemos notar mayor detalle en la pantalla de la Lenovo Idea Tab. Así que como pueden ver, cada una tiene sus puntos donde es más fuerte una o la otra. Sin embargo, creo que en general me gusta un poco más la pantalla de la Lenovo Idea Tab. Obviamente la de la S6 Lite no es una mala pantalla, pero sobre todo por la representación de colores y el extra en detalles, es más fácil notar estos puntos fuertes que tiene la Lenovo Idea Tab por encima de los de la S6 Lite que al revés. Y ahora continuando con multimedia, vamos a hablar del sonido. Por parte de la Lenovo tenemos 4 altavoces, mientras que por parte de la S6 Lite únicamente tenemos 2 altavoces. En la S6 Lite nos encontramos un sonido que es un poco más limpio, tenemos mayor claridad en las voces. Eso sí, en general el sonido es un poco más plano también, y en caso de que lo queramos tenemos la capacidad de poder ecualizarlo a través de los ajustes de Samsung sin necesidad de descargar una aplicación de terceros. Esto es algo muy importante porque al menos a mí la forma en la que viene por defecto el sonido de la S6 Lite me gusta, pero utilizando los presets, ni siquiera ecualizando manualmente, solo utilizando los presets, he logrado encontrar una calidad de sonido que es más acorde y va más con mis gustos. Mientras que por parte de la Idea Tab nos encontramos con un sonido que da más sensación de espacialidad espacialidad. Esto muy probablemente tenga que ver con que tiene el doble de los altavoces. Tenemos también un volumen más fuerte,
pero a su vez el sonido en general es más encajonado, es menos limpio. De hecho, llega a dar un poco la sensación de desorden, en el sentido de que depende de lo que estemos escuchando, llega a sonar poco armonioso. Así que, aunque creo que la diferencia tampoco es demasiado grande en este aspecto, sí me gusta un poco más la S6 Lite. Ahora pasemos a hablar de las memorias. Por parte de la S6 Lite tenemos dos versiones, una peor que la otra. La versión de 4 GB de RAM más 64 de almacenamiento, por favor nadie la compre en pleno 2025, por más económica que esté, hagan el esfuerzo y váyanse por la de 128, que es la otra versión, pero también con 4 GB de RAM. Por eso dije, una peor que la otra. No me parece justificable que Samsung esté vendiendo una tablet con 4 GB de RAM. Es cierto que ya salió la S10 Lite, pero pues no sé, es que de hecho la Galaxy Tab A9, que es la más económica de todos, tiene una versión de 8 GB de RAM. ¿Por qué no ponérsela a la S6 Lite? Yo creo que nadie lo entiende. Mientras que por parte de la Idea Tab nos encontramos una única versión, al menos aquí en Colombia, de 8 GB de RAM más 128 de almacenamiento. A ambas le podemos expandir el almacenamiento a través de SD. Y ahora, para continuar con el rendimiento, vamos a hablar del procesador. Por parte de Samsung tenemos un Exynos 1280 y por parte de la Lenovo tenemos un Dimensity 6300. En distintos benchmarks podemos ver que saca mayor puntuación tanto en CPU como en GPU el Exynos 1280 que el Dimensity 6300 de la Idea Tab, aunque al menos en Geekbench pasa algo curioso, y es que en CPU quedan bastante parejas. Sin embargo, en GPU la diferencia es enorme y aplastante a favor de la Galaxy Tab S6 Lite. Aunque esto creo que tiene más que ver con la optimización de Samsung de sus procesadores Exynos y no tanto de que el Dimensity en sí sea un mal procesador. Ahora, traduciendo esto al uso real, pues en aplicaciones de ofimática te van a ir genial. Aplicaciones como Excel, como PowerPoint, como Word o las respectivas versiones de otras suites como la de Google o como la de NX. También en aplicaciones como Notion te van a funcionar genial para aplicaciones de apuntes, YouTube, en general contenido multimedia, redes sociales, cualquiera de las dos, pues te va a ir bien y no vas a notar diferencias entre ellas. Y cuando pasamos a los juegos pasa algo muy curioso, y es que en algunos juegos como CarX Highway, que es de los mismos creadores de CarX Street, notamos que ambas van bastante bien con los gráficos al máximo, teniendo en cuenta lo que nos permite el juego, pero la S6 Lite de vez en cuando tiene algunos tironcitos que pues no son molestos porque es muy de vez en cuando y son muy cortos, pero pasan. Mientras que tenemos una experiencia un poco más fluida en la Idea Tab. Pero luego pasamos a otro juego como lo es Destiny, un juego mucho más potente que salió hace poco, y aquí la cosa se invirtió, pero en este caso con más diferencias. Y es que la S6 Lite, si bien de vez en cuando tiene un pequeño tirón, pues como pueden ver la experiencia de juego era bastante disfrutable, bastante fluida, y la calidad de los gráficos, pues honestamente a mí me sorprendió, teniendo en cuenta que estamos hablando de una tablet de gama media con un chip que no es para nada conocido por ser potente, y estábamos jugando un juego que gráficamente hablando se ve bastante bien y que salió hace poco más de un mes. Pero cuando probamos la Lenovo Idea Tab, pues tuvimos más inconvenientes. Como pueden ver, teníamos mucho más lag e incluso en algún punto nos salió un aviso diciendo que el juego iba a ir ajustando la calidad gráfica porque el dispositivo estaba teniendo inconvenientes para correrlo con fluidez. Así que en general creo que para juegos es un poco mejor la Galaxy Tab S6 Lite. Aunque habiendo hablado también de las mejoras, tenemos que decir que la Idea Tab es mejor sobre todo para multitarea y utilizar funciones como el modo PC. Entonces, ¿quién gana? Pues yo diría que en rendimiento son un empate. En teoría es más potente la S6 Lite, pero también si le exigimos mucho puede generar un efecto de cuello de botella con sus 4 GB de RAM. Y aunque la Lenovo es menos potente, también es cierto que al tener más RAM normalmente nos da una experiencia más fluida, así sea en tareas básicas. Ahora vamos a pasar al apartado del software. Y aquí vamos a ir básicamente leyendo rápidamente todos los apuntes que tengo porque son muchísimas cosas a tener en cuenta. Empezando por la capa de personalización. Por la parte de Lenovo tenemos ZUI y por parte de Samsung tenemos One UI 7. Creo que aquí no hay discusión, es mucho mejor One UI 7, es una capa más pulida, tenemos más opciones, funciona mejor. Personalmente también creo que es más bonita y en general es un trabajo mejor hecho. Luego tenemos que pasar a hablar de aplicaciones nativas. Esto es una paliza para Samsung. Samsung Notes, recordatorios, el calendario de Samsung, el correo de Samsung, el administrador de archivos, que el de Samsung es buenísimo y además nos permite abrir dos ventanas al mismo tiempo para poder arrastrar archivos de un lado al otro como lo haríamos en un Windows. Y en general todas esas aplicaciones que forman parte del ecosistema de Samsung y que sabemos que son el mejor o uno de los mejores ecosistemas que existen. Entonces, aplicaciones nativas, gana Samsung. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones de terceros enfocados en la optimización. Y aquí es un empate, porque aunque creo que Samsung las optimiza mejor y en general en algunas aplicaciones como Canva o Notion vemos que las herramientas pueden llegar a funcionar mejor, pues tenemos que mencionar que esos 4 GB de RAM hacen que a veces sea muy complejo trabajar con aplicaciones que no estén del todo full optimizadas para la tablet. Y eso pues
simplemente por tener 8 GB de RAM lo hace mejor la IdeaTab, así que un empate. En modo escritorio, nuevamente y muy parecido al anterior, un empate. Me gusta mucho más DeX que el modo PC de Lenovo, sí, pero pues cuando hablamos de un modo escritorio queremos abrir múltiples ventanas y necesitamos tener más RAM, y con 4 GB de RAM pues se nos puede quedar muy corto, así que empate. En inteligencia artificial, muy curiosamente, gana la Lenovo, y es que tiene algunas opciones como Circle to Search que no nos encontramos en la S6 Lite, o al menos la mía no lo tiene. Tenemos algunas funciones de inteligencia artificial en la aplicación de notas, aplicación que no me encanta, pero pues sé que hay personas que les gusta este tipo de funcionalidades en las notas, así que gana la IdeaTab, casi que porque Samsung no quiso ponerle inteligencia artificial a la S6 Lite. Y en actualizaciones es un empate. A la S6 Lite le quedan 2 años de actualizaciones y a la Lenovo le quedan 2 años de actualizaciones. Pues en teoría la S6 Lite tenía más cuando salió, pero pues salió hace un año. Y si a ambas les queda solamente 2 actualizaciones, esto es un empate. Y sumando todo, pues ganan en software la Samsung. Ahora vamos a hablar de la batería y de la autonomía. En ambos casos tenemos baterías de 7040 mAh, lo cual en teoría esto debería de beneficiar a la Samsung, ya que tiene una pantalla un poco más pequeña. Y en el caso de la Galaxy Tab tenemos 15 watts de carga, mientras que en el caso de la Lenovo tenemos 20 watts. Pero cuando hablamos de la autonomía, tanto en reposo como en tareas de poca exigencia, como en tareas de mucha exigencia, nos damos cuenta que siempre la S6 Lite va un poco más allá. La batería en general le rinde un poco más. Creo que principalmente tiene que ver por dos cosas. Al ser un procesador Exynos, nuevamente está muy bien optimizado por parte de Samsung. Y lo segundo tendría que ver con que es más pequeña. Entonces, pues la pantalla es un poco más pequeña, obviamente va a consumir menos energía. Así que batería y autonomía para Samsung. Ahora vamos a hablar de los accesorios, y es que esto es muy curioso porque creo que es un punto fuerte para ambas tablets, pero de diferentes maneras. Empecemos con los accesorios propios, que en ambos casos me vinieron con el kit completo, aunque el kit es diferente. Con Samsung tenemos el S Pen y tenemos la funda magnética, que la verdad es hermosa, es preciosa. Es que la tablet de Samsung no parece que costara $200, parece una tablet más costosa, esa es la realidad. Y su funda lo demuestra, es una funda magnética muy a la altura de lo que podemos ver en tablets de gama alta. Y aunque sí tiene el S Pen, que es probablemente el mejor lápiz que nos vamos a conseguir por este precio, pues no tiene teclado. Mientras que la IdeaTab nos viene con un teclado que la verdad no es el más premium, pero funciona genial y nos da todo lo que necesitamos por lo que estamos pagando. Y a su vez viene con un Pencil que no es tan bueno como el S Pen, tenemos que conectarlo para que se cargue, pero es bastante preciso, reconoce la inclinación y tiene sensibilidad a la presión y nos da una experiencia muy buena. Nuevamente, no a la altura de la S6 Lite con el S Pen, pero pues sí demasiado buena teniendo en cuenta el precio que estamos pagando. Y quizás esto no sea lo más objetivo, pero saben que yo amo el S Pen, y para mí el simple hecho de que la S6 Lite venga con el S Pen es suficiente para darle una ventaja en cuanto a accesorios propios. Pero todavía no vamos a dar el punto de accesorios, porque ahora tenemos que hablar de los accesorios de terceros, y aquí barre la S6 Lite. Y cuando digo que barre, es porque a la S6 Lite le podemos conseguir incluso teclados premium, que personalmente creo que no tiene sentido. A ver, la marca Dexnor, que me encanta, tiene un teclado magnético muy parecido al Magic Keyboard de Apple para la S6 Lite. Este teclado vale $100, vale la mitad de lo que vale la tablet. Y la verdad, la calidad de construcción de este teclado es genial, es espectacular. Yo no lo compraría porque pues es la mitad de lo que vale la tablet, pero así como este teclado tenemos muchísimas opciones más económicas, tanto de teclados como de lápices fabricados por terceros compatibles con esta Galaxy Tab S6 Lite, que en general cuando hablamos de accesorios es un mundo aparte. Le podemos conseguir de todo y de todas las formas y de todos los precios. Esto no pasa con la Lenovo IdeaTab, que de hecho hasta si se te daña el lápiz es difícil conseguirle repuestos. Si se te dañó el teclado, he visto personas buscando como locos el teclado de su Lenovo M11 porque la compraron hace un año, se les dañó el teclado y ya ni siquiera lo pueden conseguir en la página oficial de Lenovo. Entonces definitivamente, si hablamos de accesorios de terceros y de repuestos, es un punto clarísimo para Samsung. Pero pues les soy honesto, creo que aunque le dio ventaja a Samsung por el S Pen, pesa mucho el hecho de que la Lenovo venga en un kit con su teclado y su Pencil, y hasta en algunos países con audífonos. Aquí en Colombia, depende de donde lo compres, la puedes conseguir con audífonos. Así que creo que en general los accesorios los vamos a dejar en un empate, porque a su manera ambas tienen fortalezas y debilidades que las hacen buenas opciones. Ya para finalizar, en agregados, en ambos casos tenemos jack de 3.5 para conectar audífonos cableados. En ambos casos tenemos USB 2.0. Únicamente en la Lenovo encontramos el códec de audio, el DAC, para sonido de alta calidad a través de Bluetooth. Ojo, no es lo mismo que alta fidelidad, pero nos da una mejor calidad de sonido con respecto
respecto a los códecs de audio básicos. Y en cuanto al precio, al menos aquí en Colombia, les vamos a estar dejando también el equivalente en pesos mexicanos y en dólares. La S6 Lite la podemos conseguir entre 850,000 y 950,000 pesos. Y la Lenovo IdeaTab la podemos conseguir entre 780,000 y 850,000 pesos. Si es más económica y nos da también muchas de las cosas, entonces el punto del precio iría para la Lenovo. Y al final, así terminaría esta comparativa. Independientemente de los puntos, creo que lo importante es tener en cuenta que ambas son muy buenas opciones y lo que les recomiendo es que cada uno de ustedes vea qué tan importante es cada apartado para el uso que ustedes le quieren dar. Y de esa forma, quizás algo que para mí es muy importante, para ustedes no lo es tanto, y una puede ser mejor opción que la otra. Ambas son muy buenas tablets, ambas las podemos conseguir en muy buen precio y ambas son recomendables. Sin nada más que decir, nos vemos en un futuro video de Extra Book Tech.